Hola chicos, continuamos con el cuarto bloque. Estábamos trabajando en los anteriores videos en el cual estábamos viendo un poquito de aplicaciones con respecto a la inversa. Ya vimos algunas, demostramos unas, otras se les quedaron a ustedes para ver en la tarea o con Roger y yo Rogelio. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito ahora con respecto a las derivadas de la inversa. ¿Sale? En los próximos, en este video vamos a terminar de ver un poquito esas propiedades y ya para la siguiente vamos a ver lo que se conoce como derivación implícita. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver, no lo vamos a tratar como formalidad en términos de demostraciones, más bien sino lo veremos en términos de ejemplitos y de ejercicios y cómo se calcula y para qué funciona la derivación implícita. Pero bueno, con respecto a esta parte, sí me voy, hoy quiero, bueno, en esta parte antes de dar el previo o el inicio a lo que correspondería para derivación implícita, sí me gustaría que termináramos de ver al menos un par de ejemplitos o un par de teoremitas que nos hablan con respecto a la derivada de la función inversa, ¿de acuerdo? Entonces, solamente vamos a demostrar uno y el otro lo vamos a dejar ahí pendiente, no lo vamos a demostrar tal cual, pero bueno, si ustedes tienen demostrarlo, igual se los pongo en la tarea para ver si les interesa colocarlo como un posible de problemas para sus videos, ¿de acuerdo? Entonces, los dos teoremas que quiero que veamos son los siguientes. El teorema 1, vamos a ponerlo así, teorema número 1, dice que si tenemos una función f, una función continua en un intervalo cerrado, en un intervalo, y la derivada de la función en la preimagen de un punto es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, f a la menos 1 no puede ser derivable en ese punto. En el punto B. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que quiero que demostremos el día de hoy. Bueno, uno de los teoremitas. El otro teoremita, el teorema número 2, nos dice que si tenemos una función f, una función continua, si tenemos f una función continua en un intervalo, f a la menos 1 es derivable y además la preimagen, la derivada de la preimagen de un punto es diferente de 0, entonces, f es derivable, continua en un intervalo y la derivada de ese punto es diferente de 0, entonces f a la menos 1 es derivable en B, y además la derivada de la preimagen en el punto B coincide con 1 sobre la derivada de la función aplicada a la preimagen del puntito. ¿De acuerdo, muchachos? Son los dos teoremitas que quiero que veamos el día de hoy. Este es esta sí lo vamos a demostrar. De este como tal no vamos a ver la demostración, ¿sale? Vamos a ver quizás una pequeña figurita de por qué esa demostración funciona. Y pues bueno, y un poquito la manera en cómo estos dos se relacionan ya lo verán ahorita cuando veamos el teorema 1 y de por qué se cumple esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que dice es lo siguiente. El teorema 1, permítame tantito. Ok, perdón, perdón, se me fue un poquito el tiempo. Ahora sí, vamos a demostrar esta parte. Entonces, el primer teorema nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo y tengo que la derivada en un punto de una preimagen es igual a 0, entonces la derivada, la f, al menos 1, no puede ser derivable en ese punto. ¿De acuerdo? La prueba es bastante corta, de hecho no nos va a llevar mucho tiempo y se hace de la siguiente manera. Aquí vamos a proceder por reducción al absurdo, es decir, vamos a suponer lo contrario y vamos a ver que se llega a una contradicción. Entonces, nosotros vamos a suponer
Queremos demostrar que la función f a la menos 1 no es derivable en b. Suponer lo contrario para llegar a la contradicción significa negar esa parte. Entonces, ¿cómo niego algo que yo estoy diciendo que no cumple cierta propiedad? Entonces, negar que una función no cumple cierta propiedad, pues significaría decir que sí la cumple, ¿vale? O bien la cumple o no la cumple. Entonces, en este caso, como vamos a hacerlo por reducción al absurdo, perdón, por contradicción, nos vamos a hacerlo por contradicción, la prueba. ¿Eso qué significa? Que vamos a suponer, así lo vamos a colocar, vamos a suponer que la f a la menos 1 sí es derivable en b, sí es derivable en b. ¿De acuerdo, muchachos? Junto con todas las hipótesis que ya tenemos. O sea, esta es una hipótesis extra que nosotros estamos asumiendo. Como hipótesis, como algo que sí podemos suponer, que es todo lo que venga antes del entonces, es que la función es continua y además estamos diciendo que la derivada de la función aplicado a este puntito es igual a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ok. En este caso estamos diciendo que la f sí es derivable, nos está diciendo que esta propiedad también funciona. Y, ok, vale. Nosotros sabemos que f y f a la menos 1 tienen una relación muy cercana entre sí. O sea, nosotros sabemos que si componemos f compuesta con f a la menos 1 aplicado a cualquier valor de x, nos va a quedar x así. O bien, también sabemos que si tenemos una función y estamos diciendo que la derivada, bueno, perdón, que la inversa existe, también debería de cumplirse que la composición de este lado, esta, también coincidirá con esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cualquiera de las dos es la que nos está funcionando. Nosotros, para la prueba que estamos intentando, vamos a suponer, bueno, vamos a dar por hecho que obviamente, dado que estoy diciendo que estas composiciones siempre cumplen, en esta parte nos va a interesar esa primera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la inversa y la función original aplicada a cualquier valor de x, esto siempre es x. ¿De acuerdo? Entonces, eso me dice que si nosotros derivamos la parte izquierda, la derivada de la parte izquierda aplicada a cualquier x puede ser igual a la derivada de la parte derecha. ¿De acuerdo? La izquierda es una composición, es f compuesta con f a la menos 1. Y según la regla de la cadena, nosotros podemos concluir por la regla de la cadena, nosotros podemos suponer que cuando hacemos una derivada de una composición, esto quedaba la derivada de la función de la primera aplicada al valor que tenemos aquí, multiplicada por la derivada de la segunda función, también aplicada al valor que estamos aplicando, al valor que estaba aquí originalmente. Esto que acabamos de hacer correspondería a la derivada de la parte izquierda. ¿De acuerdo? Aquí es donde estamos ocupando la regla de la cadena, chicos. Del lado derecho estaríamos derivando a la función identidad, a la función a la cual siempre nos está quedando la x, es decir, la f de x igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros derivamos la función identidad, pues esto ya sabemos que nos queda 1. El hecho de que nosotros digamos que esto siempre se cumple, pues significa que aquí y aquí yo puedo escribir cualquier valor, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso, pues aquí vamos a colocar que esto se cumple. ¿De acuerdo, muchachos? Eso no tendría que ser ningún impedimento. ¿De acuerdo? Aquí lo aplicamos para cualquier x, entonces aquí tendría que ser también para cualquier x, en particular cuando x es igual al punto B, que es el que estamos ocupando en nuestra suposición. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos ciertas propiedades. Nosotros habíamos dado por hecho, por hipótesis, en nuestra hipótesis, habíamos quedado que la derivada de la función f aplicada a este valor es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si observan bien, esta expresión que nosotros tenemos aquí es la misma que aparece en esta primera parte. ¿De acuerdo? Es la derivada de la función aplicada a la preimagen de un punto. Y según nuestra hipótesis, esto vale 0. ¿De acuerdo? Esta expresión es igual a 0. ¿Eso qué significa?
que en la parte izquierda de este producto, uno de ellos nosotros ya sabemos por hipótesis que vale 0. Entonces, lo que estaremos diciendo es que 0 multiplicado por la derivada de la preimagen aplicada a b sería 1. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estaríamos diciendo aquí es que 0 es igual a 1. ¿De acuerdo, muchachos? Y eso ya contradice nuestro resultado. ¿De dónde vino toda esta parte? Ok. Esta hipótesis vino de... bueno, nosotros habíamos tenido por hipótesis que la derivada de la preimagen es igual a 0, que es esta parte. Pero ¿en dónde ocupamos este de aquí? ¿En dónde se ocupó el hecho de que nosotros pudiéramos llegar a eso? Bueno, en el hecho de que nosotros supusimos para llegar a la contradicción. En nuestra demostración, esta parte la ocupamos aquí. En el momento que nosotros hacemos la derivada a una composición, se la podemos hacer porque sabemos que tanto f como f a la menos 1 son derivables. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, aunque no lo comente, está implícito, aquí en esta parte está implícito que f, o sea, la original, f es derivable en este valor. Aquí estamos diciendo que f a la menos 1 también es derivable en ese puntito. Entonces, yo puedo derivar una composición porque sé que tanto uno como otro son derivables. Y sé que al derivarlos me tiene que quedar esta función. Por eso es que aquí pudimos hacer esto. O sea, cuando nosotros dijimos que podemos derivar, es porque estamos asumiendo que tanto f a la menos 1 es derivable, o sea, como esta también es derivable. Aunque no se mencione, repito, aquí está implícito que f es derivable porque está calculándose la derivada. Y aquí estamos dando por hecho como suposición que f a la menos 1 también es derivable. Entonces, por lo tanto, como sé que estas dos son derivables, yo puedo calcular su derivada de la composición y sé a lo que tengo que llegar porque se supone que la composición entre estos dos es la identidad. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, por lo tanto, se llegó a una contradicción. Bueno, llegamos a que 0 es igual a 1, que es una contradicción. Una por el hecho de que pudimos haber calculado la derivada de la composición. Y, pues bueno, la segunda parte cuando estamos diciendo que 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que f a la menos 1 no puede ser derivable. No es derivable en este valor. ¿Sale, chicos? Y pues bueno, esta es una pequeña teoremita que nos dice cuando nosotros tenemos una función, en qué puntos la función no va a ser derivable. ¿De acuerdo? En qué puntos, perdón, la derivada de la función inversa no va a ser derivable. Y basta con encontrar, bueno, basta con fijarnos con la función original, basta ver en qué puntos la derivada vale 0, ver si ese punto es la preimagen de alguien, ¿de acuerdo? Y entonces la función inversa no será derivable en ese valor. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos de esto. Quiero hacer un ejemplo ahorita con ustedes. Entonces voy a borrar esta parte, chicos, para que veamos un ejemplito de cómo es que se ocupa este teoremita. ¿De acuerdo? Entonces permítanme, voy por la pequeña toalla para borrar. Ok, a ver, voy a borrar esta parte. Vale, mientras se seca, déjenme explicarles rapidísimo. Bueno, el ejemplito es bastante sencillo, realmente no nos va a llevar mucho tiempo de ver cómo es que podemos aplicar en un ejemplo este ejercicio de aquí, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, ahorita lo vamos a hacer. El ejemplo es bastante sencillo. Ok, ejemplo. Ejemplo de dónde podemos ocupar o bajo qué condiciones podemos ocupar el teorema 1. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar como función f la función en la cual se está trabajando aquí sobre un intervalo y que se supone que es continua. La función que va de los reales a los reales, dada de la siguiente forma. Dada por f de x igual a x al cubo. ¿De acuerdo? Es una función continua, es un intervalo, es una función polinómica, podemos calcular la derivada, etc. ¿De acuerdo? Nosotros esta función la conocemos bastante bien. Sabemos que esta función, pues su función es algo así, es una función que va creciendo siempre.
¿De acuerdo? Ya lo hemos analizado previamente. Esta es la gráfica, un esbozo de la función x al cubo, que como pueden observar es continua y siempre es creciente, y por lo tanto esta función, según el teoremita que vimos en el video pasado, toda función continua y creciente tiene inversa, ¿de acuerdo? Entonces, y no solamente tiene inversa, sino la inversa también es continua. Es uno de los teoremitas, bueno, entre las cosas que vimos la vez pasada. Entonces, la inversa de esta función, ¿de acuerdo? No me dejarán mentir, la inversa de esta función es la raíz cúbica de x, ¿de acuerdo? Entonces, esta función tiene su inversa. Lo que nos está diciendo este teoremita es, si tú quieres identificar en qué valores esta función, sin necesidad de hacer operaciones, si tú quieres identificar los valores en donde esta función no va a ser derivable, fíjate en la derivada de la función original, ¿ok? Esto. Y además, sabemos que la derivada de la función original, pues nos queda 3x al cuadrado. El teoremita dice, ok, ya que tienes la derivada, observa en qué valores te queda 0. Ok, entonces, y además, f' de x vale 0 si x es igual a 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vale. Ya sabemos quién es la preimagen, entonces, ya sabemos en qué valores la derivada vale 0. Ahora fíjate, este valor que es el 0, ¿de quién sería preimagen? O sea, ¿qué valor bajo la función original, bajo la función inversa, qué valores de la función inversa hacen que cuando yo lo evalúe ahí, me quede 0? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, es decir, ¿qué valores de b se cumplen que cuando nosotros hacemos la preimagen de b, nos queda el 0? ¿De acuerdo? Para que quede esta parte. Entonces, de aquí tendríamos que esto sucede si solamente si, pues la raíz cúbica de x, la raíz cúbica de b, nos queda 0, y por lo tanto, b es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto, en otras palabras, lo que significa es que la función inversa, o sea, en la raíz cúbica de x, no es derivable. No es derivable en x igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es una manera de cómo podemos ocupar o en qué situación podemos ocupar este teoremita. Y si se dan cuenta, no hubo necesidad de calcular la derivada de la prima. ¿De acuerdo? Simplemente con el teoremita ahí nos quedó. Recapitulando rapidísimo. Tenemos la f, que es la x al cubo. Su inversa es raíz cúbica. Derivo la función, que es 3x cuadrada. Estoy derivando la función original, ¿de acuerdo? Para conocer aquellos valores en donde esa derivada vale 0, que es lo que nosotros serían nuestros puntos críticos. Ok, la derivada vale 0 cuando 3x al cuadrado valga 0. Esa es una ecuación bastante sencilla y lo que nos dice es que la x tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos después, ¿bajo qué valores de b la preimagen me da el 0? Es decir, ya sé que es creciente, ya sé que es inyectiva, etc. Yo estoy buscando un valor que al evaluarlo en la preimagen me quede el 0. ¿De acuerdo? Que es este valor que nos quedó aquí. Entonces, la única forma en que cuando yo evalúe la preimagen me quede 0, pues es cuando el puntito que yo puse aquí, pues sea igual a 0. ¿De acuerdo? Esto lo que nos está diciendo, por lo tanto, es que la preimagen no es que la función f a la menos 1 no es derivable justamente en ese valor. ¿De acuerdo? En x igual a 0 o b igual a 0, como lo quieran colocar. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, ahí está un ejemplito. Ya después en la tarea, quizás si se me ocurren algunos ejemplitos, se los coloco. Si no, pues bueno, ya lo tendrán ahí su lista de ejercicios para proponer o para hacer en su video. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, déjenme borrar el ejemplito. Este teoremita no lo vamos a demostrar como tal, pero sí quiero platicarles por qué sucede lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok, voy a esperar un poquito que se seque. Ok, chicos.
Les voy a platicar por qué es que funciona este telemite. F doble F menos 1 F y ya se pasa. Ok, dice, tenemos una función continua en un intervalo. Sabemos que la función, bueno, que la f original es derivable en este valor, o sea, es un punto en la preimagen, digamos un punto A, no sé. Y sé que la derivada en ese punto A es diferente de 0. Lo que nos dice entonces es que la derivada es que la preimagen, la función inversa, perdón, que la función inversa es derivable en ese punto y además podemos calcular su derivada de esta forma. ¿De acuerdo? Lo que nos dice básicamente el teoremita es lo siguiente. Mira, tú estás trabajando sobre un intervalo. ¿De acuerdo? Tú tienes una función que es continua y que es derivable en un punto, aquí le voy a poner el punto A, en el cual tú sabes que la derivada de la función es diferente de 0, ¿de acuerdo? En el momento que tú dices que la función, que la derivada en la preimagen de un punto, este puntito, el punto con coordenadas A, no sé, A, F de A. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, este puntito, digamos, es el que tiene coordenadas aquí. Dice, tienes una función que es continua en un intervalo. Ok, entonces, además de ser continua en un intervalo, sabes que en ese punto, la derivada en ese punto de ahí es diferente de 0, que es esta parte. Entonces, o bien la derivada es positiva, o bien la derivada en ese punto te va a quedar con un signo negativo. No importa cuáles sean los dos escenarios, pues bueno, tú vas a tener esos dos. En caso de que te suceda el primer escenario, lo que significa es que el hecho de que aquí la derivada sea positiva, significa para nosotros, según los criterios que hemos visto, pues que la función sobre E habrá un pequeño intervalito alrededor de ese punto, un pequeño intervalito alrededor de A, ¿de acuerdo? Dígase A, este es lo mismo que si nosotros escribiéramos B, F a la menos 1 de B, ¿de acuerdo? Es un punto que se puede ver tanto como coordenadas de la función de la gráfica de F o de la gráfica de la F a la menos 1. Y lo que dice esta parte es que tú tienes una función en donde en un pequeño intervalito alrededor de A, a lo mejor déjame ponerlo así, creo que es para no confundirlos. O sea, nosotros tenemos un puntito sobre la gráfica de F. Esta es F. Este punto es el que yo me refiero como la preimagen de B, B. Esto es la preimagen de un punto y esta parte pues es la altura del punto. Y continuamos. En esta parte habíamos quedado. El hecho de que nosotros digamos que la derivada en este punto de aquí es positiva, significa que existe un pequeño intervalito, eso ya lo vimos por los criterios de derivada, existe un pequeño intervalito donde la función es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, como la función es creciente dentro de este cacho, dentro de este intervalito, habíamos quedado que si tenemos una función creciente, la preimagen existe, la derivada de la función. O sea, el hecho de que sea aquí creciente, pues significa que es 1 a 1. Y ya habíamos demostrado que si tenemos que una función, que la función f es 1 a 1, entonces la función preimagen, bueno, f a la menos 1 es una función y también tendría que ser 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, sobre este intervalito que va desde aquí hasta acá, al menos en este cacho, ojo chicos, repito, esto es muy importante, aquí, en este segmento, yo puedo asegurar que existe f a la menos 1, o sea, existe la función. Yo no sé si exista la f a la menos 1 para todo el intervalo en el cual esté definida, pero sí sabemos que en este pequeño intervalito, que es donde la función siempre va creciendo, ahí puedo garantizar la existencia de la f, ¿de acuerdo? Porque incluso si se dan cuenta, en la parte izquierda dibujé algo así, y pues bueno, esa parte ni siquiera sería inyectiva, ¿no? Ni siquiera sería función la función, bueno, la f a la menos 1. Ok, existe f a la menos 1. Según los teoremas que vimos en el video pasado, si tenemos que la función es continua, y pues bueno, en un punto, y en este caso es creciente, entonces aquí tendríamos no solamente garantizada la existencia de que la existencia de f a la menos 1 como función,
sino además también le podríamos agregar la condición de que esta función es continua. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces como tal ya tendríamos ahí una función en la cual nos podríamos preguntar si se puede derivar. O sea, ya sabemos que es continua. Ahora lo que nos podríamos preguntar es que si también esta función que se está construyendo aquí también va a ser derivable. Y la respuesta es afirmativa y nos la está diciendo justamente este teoremita. ¿De acuerdo? La manera en cómo se llega a este resultado, digo, salvo las cuentitas que tendríamos que hacer, que no las vamos a hacer, sería la siguiente. Y de hecho es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan que habíamos colocado f, luego con la composición con f a la menos 1, aplicada a la x, y del lado derecho canalizamos la x? Digo, tendríamos que demostrar que la preimagen, que la derivada, aquí espero que se vea, que la derivada existe y vale eso. Aquí podríamos argumentarlo un poquito de por qué sucede esto. Es como si nosotros deriváramos tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Este procedimiento lo acabamos de hacer. La derivada de la parte izquierda, dado que es una composición, nos quedaría la derivada de la primera, compuesta con la de aquí adentro, multiplicada por la derivada, que es la función que le sigue, o sea, la derivada de esta función. Y del lado derecho, la derivada de 1, pero donde x nos quedaría 1. Si nosotros podemos asegurar que este elemento, es diferente de 0, así como nos lo está diciendo esta condición, entonces lo que estaríamos diciendo es que podemos encontrar la formulita para la derivada de la inversa. Y la derivada de la inversa tendría que ser 1 sobre la derivada de la función original aplicada con la función inversa. ¿De acuerdo? Repito, aquí está la función original derivada compuesta con la inversa de la función. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la razón de por qué se llega aquí, digamos, en una forma un poquito, tal vez no tan directa, muy directa a como se podría hacer en este teoremita, de por qué es que la derivada de la función inversa es de esta forma. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una explicación así un poquito ambigua de por qué funciona. Digo, salvo que no hemos demostrado oficialmente que la derivada, este límite exista, pero bueno, aquí estamos asumiendo que es derivable y ya obtuvimos nuestra formulita. Esa segunda parte, bueno, ya les tocará a ustedes, o simplemente no me quiero meter en esas cosas tan a detalle porque me gustaría dedicarme a este bloque, como yo les decía, a otros aspectos. Vale, chicos, perdón por las pequeñas pausas que vieron durante el video, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno lo espera. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Chao.